¿Qué sucede cuando los mejores ingenieros del mundo descubren que han estado equivocados todo el tiempo? Imagina esto. Eres un mecánico alemán de élite. Has trabajado con los vehículos más sofisticados de Europa. Has sido entrenado para creer en la superioridad absoluta de la ingeniería alemana. Y entonces, capturas un vehículo enemigo. Un pequeño, tosco, aparentemente primitivo vehículo americano. En los próximos 30 minutos de inspección, todo lo que creías saber sobre diseño, manufactura y guerra moderna se derrumba. Esto no es una historia sobre un vehículo. Es la historia de cómo una simple máquina expuso la verdad más dolorosa de la Segunda Guerra Mundial. Que Alemania ya había perdido la guerra antes de que comenzara. Y nadie lo sabía. Porque mientras los alemanes construían obras maestras, los americanos construían victorias. Bienvenidos a la historia del Jeep. El vehículo que derrotó al Tercer Reich sin disparar una sola bala. Escena de apertura. 12 de noviembre de 1942. El desierto occidental, norte de África. El vehículo americano capturado permanecía abandonado cerca de una columna de suministros británica destruida. Su tripulación había huido cuando su posición se volvió insostenible. El procedimiento estándar de la Wehrmacht dictaba destruirlo o dejarlo atrás, pero el oficial al mando de la unidad de reconocimiento tenía otras ideas. «Traigan a nuestro mejor mecánico. Quiero saber si podemos usar esta cosa». Lo que los mecánicos del Afrika Korps descubrieron en los siguientes 30 minutos desafiaría todo lo que creían sobre la superioridad alemana. El primer encuentro. La comprensión no llegó como un rayo. Fue un entendimiento gradual que crecía con cada inspección. La pequeña placa en el tablero decía Willys MB. Los americanos lo llamaban Jeep. La primera revelación llegó cuando abrieron el capó. El compartimiento del motor era impecable, diseñado para mantenimiento rápido por cualquiera con conocimientos mecánicos básicos. Cables codificados por color, componentes claramente etiquetados, piezas accesibles que podían alcanzarse sin herramientas especializadas. En 2 décadas dando servicio a vehículos militares alemanes, el mecánico senior nunca había visto ingeniería tan considerada para el mantenimiento de campo. Cada tornillo era estándar. Cada componente parecía idéntico al de cualquier otro vehículo de su tipo. Diseñado para producción masiva y reemplazo fácil. La filosofía del motor. El motor Go Devil desplazaba 134 pulgadas cúbicas y producía 60 caballos de fuerza a 4000 RPM. No era impresionante según los estándares alemanes, pero la filosofía de ingeniería detrás era revolucionaria. Este motor no fue construido para ser perfecto. Fue construido para ser simple, confiable y sobre todo producible. Un mecánico con entrenamiento mínimo podía dar servicio a este motor con herramientas básicas, sin llaves especiales, sin procedimientos complejos que requirieran técnicos entrenados en fábrica. Los americanos aparentemente habían diseñado este vehículo esperando que chicos de granja y trabajadores de fábrica necesitaran mantenerlo bajo condiciones de combate. La cruda realidad de los números. Para noviembre de 1942, el contraste entre la filosofía de vehículos militares americana y alemana se había vuelto abrupto. América produciría más de 640.000 Jeeps durante la guerra. Alemania lograría apenas poco más de 50.000 Kübelwagen. Más preocupante aún era lo que esta disparidad representaba. El Jeep encarnaba el pensamiento manufacturero americano en su máxima expresión. Estandarizado, simplificado, diseñado para producción masiva por trabajadores semicalificados usando partes intercambiables. La inspección continúa. Los oficiales se acercaron mientras los mecánicos continuaban su inspección. «Bueno, ¿podemos usarlo?» El mecánico senior levantó la vista, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Este vehículo es notable. Está diseñado por alguien que comprende las condiciones de campo». Un oficial frunció el ceño. «La ingeniería alemana es la mejor del mundo». El mecánico no discutió.
simplemente señaló el sistema de tracción en las 4 ruedas. Mire esta caja de transferencia. Una sola palanca activa la tracción en las 4 ruedas. Una palanca. Nuestros Kübelwagen requieren múltiples operaciones, y la mayoría ni siquiera tienen tracción en las 4 ruedas. El Kübelwagen, Fritteres el Jeep, el principal vehículo ligero de la Wehrmacht, el Volkswagen tipo 82 Kübelwagen, era una máquina excelente en muchos aspectos. Ferdinand Porsche lo había diseñado con típica atención alemana al detalle. Era más ligero que el Jeep, usaba menos combustible, y su motor refrigerado por aire eliminaba la vulnerabilidad de los radiadores al fuego enemigo. Pero tenía una debilidad crítica: solo tenía tracción trasera. En la arena suave del norte de África, las montañas de Italia, el lodo de Rusia, esa limitación resultó devastadora. El Jeep, en contraste, podía impulsar las 4 ruedas cuando fuera necesario. El sistema era tan simple que un soldado sin educación podía dominarlo en minutos. Análisis técnico continuo. Los mecánicos continuaron su inspección. La suspensión usaba simples resortes de hoja, crudos comparados con las sofisticadas barras de torsión del Kübelwagen, pero infinitamente más fáciles de reparar en campo. El sistema eléctrico era básico pero robusto. El sistema de combustible podía funcionar con casi cualquier grado de gasolina sin modificación. Lo más preocupante de todo era la distribución de peso. El Jeep pesaba aproximadamente 2.450 libras, comparado con las 1.540 del Kübelwagen, una diferencia de 910 libras. Los ingenieros alemanes habrían considerado este peso excesivo como un defecto, reduciendo el rendimiento y aumentando el consumo de combustible. Pero los mecánicos reconocieron el método detrás de la aparente locura. Ese peso extra se traducía en durabilidad. El chasis estaba sobredimensionado, diseñado para manejar castigo que destruiría vehículos más ligeros. Los americanos habían decidido que la confiabilidad bajo abuso importaba más que la eficiencia óptima. Habían construido un vehículo esperando que fuera maltratado, sobrecargado y sometido a condiciones que ningún ingeniero aprobaría, y lo diseñaron para sobrevivir de todos modos. Esta no era la incompetencia americana que las películas de entrenamiento de la Wehrmacht habían prometido. Esta era ingeniería enfocada en la realidad más que en la teoría. Pruebas de campo. La unidad llevó el Jeep de vuelta a su posición avanzada. Durante los siguientes 3 días, los mecánicos condujeron pruebas exhaustivas. Lo condujeron por arena suave, donde los Kübelwagen luchaban. Lo cargaron más allá de su capacidad nominal. Lo sometieron a abuso que habría paralizado a la mayoría de vehículos. El Jeep absorbió todo. En terreno suave, donde los vehículos de tracción trasera requerían conducción cuidadosa y frecuentemente quedaban atascados, el Jeep simplemente avanzaba con potencia. El engranaje de rango bajo le permitía arrastrarse sobre obstáculos a velocidad de caminata, algo que el engranaje del Kübelwagen no podía igualar, a pesar de sus cubos de reducción. La palabra se extiende. La noticia se extendió por el Afrika Korps. Los americanos tenían un vehículo que superaba al equivalente de la Wehrmacht en casi todas las formas significativas. Oficiales y mecánicos de otras unidades vinieron a examinarlo. Las reacciones siguieron un patrón predecible: escepticismo inicial seguido de respeto reacio. Luego consternación cuando las implicaciones se hicieron claras. Un oficial de suministros que había trabajado en plantas automotrices alemanas antes de la guerra pasó una tarde estudiando el vehículo. Su evaluación fue contundente. Esto representa una diferencia fundamental en enfoque. Nosotros construimos vehículos para lograr perfección ingenieril. Los americanos los construyen para ser manufacturados. En guerra total, eso importa más. La lección de producción. Explicó a los oficiales y suboficiales reunidos lo que esa diferencia significaba. Miren este bloque de motor. Es fundido, no maquinado con tolerancias finas. Los americanos sacrifican una pequeña cantidad de rendimiento por ganancias masivas en velocidad de producción. Pueden entrenar a un trabajador semi-calificado
para ensamblar uno de estos motores en una fracción del tiempo que toma construir un motor alemán. Ahora multipliquen eso por cada componente. Señaló los paneles de carrocería de metal estampado. Estos paneles son toscos comparados con nuestros vehículos, pero pueden producirse por miles en fábricas que previamente hacían electrodomésticos. Los americanos han movilizado toda su economía, cada fábrica de refrigeradores, cada planta de lavadoras, cada fabricante de vehículos comerciales, todos convertidos a producción militar. No podemos igualar esta capacidad. Los oficiales quedaron en silencio. Había articulado lo que muchos habían comenzado a sospechar. La filosofía alemana enfocada en calidad y precisión tenía sentido en tiempos de paz. Pero en guerra total, el enfoque americano de productos adecuados entregados rápidamente estaba resultando devastadoramente efectivo. El reporte técnico. Un mecánico pasó esa tarde escribiendo un reporte técnico detallado. Documentó cada aspecto del diseño del Jeep, notando tanto sus fortalezas como debilidades. El reporte ascendió por la cadena de mando, uno de miles de tales documentos producidos por servicios de inteligencia técnica alemana. Reportes similares inundaban el cuartel general de la Wehrmacht desde cada frente. Mecánicos e ingenieros alemanes estaban encontrando vehículos y equipo americanos con frecuencia creciente, y las evaluaciones eran uniformemente preocupantes. Los americanos estaban superando a Alemania en producción por ratios que parecían imposibles. Los números imposibles. A finales de 1942, la inteligencia de la Wehrmacht comisionó un estudio de producción de vehículos aliados. Los resultados confirmaron sus peores temores. Las fábricas americanas producían vehículos militares a razón de miles por día. La planta Willow Run de Ford sola completaba un bombardero B-24 Liberator cada 63 minutos en producción pico. Los astilleros americanos botaban barcos Liberty más rápido de lo que Alemania podía hundirlos. Las estadísticas revelaron una verdad aleccionadora. La producción de vehículos militares de América en 1942 excedía la producción total de Alemania, Italia y Japón combinados. Y la producción aún estaba aumentando. El Jeep se vuelve una celebridad. El Jeep capturado se convirtió en algo así como una celebridad en su unidad. Los soldados competían por la oportunidad de conducirlo. Los oficiales lo usaban para reconocimiento avanzado, confiando en su confiabilidad más que en sus propios vehículos. Cuando las piezas se desgastaban, los componentes de reemplazo se recuperaban de otros Jeeps capturados con facilidad desconcertante. Todo era intercambiable. Para principios de 1943, el Afrika Korps había capturado docenas de Jeeps. Los mecánicos de la Wehrmacht formaron redes informales, compartiendo conocimiento de mantenimiento y piezas desguazadas. Surgió un mercado negro para vehículos y equipo americanos capturados. Un Jeep funcional podía alcanzar precios que excedían ampliamente su valor teórico, porque todos reconocían su superioridad para la guerra del desierto. La rendición. Luego llegó el 13 de mayo de 1943, cuando el Afrika Korps se rindió en Túnez. Aproximadamente 250.000 soldados alemanes e italianos se convirtieron en prisioneros. Su guerra había terminado, pero su educación en capacidad manufacturera americana apenas comenzaba. El contraste entre las capacidades alemanas y americanas se volvió imposible de ignorar durante el viaje al cautiverio. Camiones americanos transportaban prisioneros en cantidades que habrían requerido carros tirados por caballos en la Wehrmacht. Barcos Liberty americanos, típicamente construidos en 5 a 6 semanas en producción pico en 1943, comparado con 8 meses inicialmente, llevaban miles a través del Atlántico. Cada aspecto de la operación logística demostraba una capacidad organizacional que empequeñecía cualquier cosa que Alemania hubiera logrado. El centro de procesamiento. En el centro de procesamiento de prisioneros en Orán, Argelia, los mecánicos capturados observaron a sargentos del parque de vehículos americanos dar servicio a una flota de vehículos con eficiencia casual
que habría sido imposible en la Wehrmacht. El parque contenía docenas de jeeps, camiones y autos de comando. Jóvenes soldados americanos, muchos apenas salidos de su adolescencia, realizaban mantenimiento con velocidad y confianza. Las herramientas eran abundantes y fácilmente disponibles. Las piezas se entregaban sin retrasos de requisición. Cada vehículo usaba los mismos componentes básicos, permitiendo a los mecánicos dar servicio a cualquier vehículo sin conocimiento especializado. El tour educativo. Un sargento americano que hablaba alemán pasable notó a un mecánico capturado observando. ¿Eres mecánico? Lo era. Mantenimiento de vehículos del Africa Corps. El sargento sonrió. Bueno, ya no hay guerra para ti, pero apuesto a que tienes preguntas. Ven, te mostraré el lugar. No es como si pudieras robar algo ya. Lo que siguió fue una tarde educativa. El sargento lo guió por el parque de vehículos, explicando la filosofía de mantenimiento americana con honestidad desinhibida. Verás, la cosa es que diseñamos todo para que cualquier chico de granja pueda arreglarlo. La mayoría de nuestros muchachos nunca vieron un motor de vehículo antes del entrenamiento básico, así que lo hacemos simple. Cables codificados por color, tornillos estándar, todo etiquetado. Tenemos manuales escritos para niveles de lectura de 6º grado. La idea es que si algo se rompe, cualquiera puede arreglarlo sin llamar a un especialista. La verdad de la producción. El mecánico capturado examinó un motor de jeep desarmado. Cada componente estaba claramente marcado. El manual de mantenimiento contenía ilustraciones detalladas e instrucciones paso a paso, que podían ser seguidas por alguien con conocimiento mecánico mínimo. ¿Cuántos de estos producen? El sargento se encogió de hombros. Diablos, no sé los números exactos, pero miles cada semana, supongo. Siguen saliendo de las líneas de producción más rápido de lo que podemos enviarlos. Tenemos tantos jeeps que si uno se descompone, usualmente simplemente tomamos otro en lugar de arreglarlo inmediatamente. Miles cada semana. El número parecía imposible, pero la evidencia estaba por todas partes. El parque contenía más vehículos de los que divisiones alemanas enteras habían poseído, y esta era solo una pequeña unidad americana, en una base de suministro avanzada. El secreto de la estandarización. El sargento continuó el tour. Camiones Dodge capaces de transportar cargas que requerirían 2 vehículos alemanes. Transportes de personal semi-oruga producidos en cantidades que hacían que los equivalentes alemanes parecieran rarezas. Transportadores de tanques que podían mover blindaje sin desgastar sus orugas. La cosa es que aprendimos de la última guerra. Construimos todo con componentes comunes. Un tornillo de un jeep encaja en un camión, encaja en un semi-oruga. Lo mismo con partes eléctricas, sistemas hidráulicos, todo. Hace que la logística sea simple. En lugar de necesitar 1000 piezas diferentes, necesitamos tal vez un par de cientos y las producimos por millones. Este era el secreto que la manufactura alemana nunca había captado completamente. La comunalidad de componentes no era solo sobre eficiencia de producción. Era sobre crear un ecosistema logístico donde cualquier pieza podía usarse en cualquier lugar. Cualquier mecánico podía dar servicio a cualquier vehículo. Y todo el sistema se reforzaba a sí mismo. El viaje continúa. El viaje desde el norte de África a campos de prisioneros americanos continuó la educación. En cada parada, los prisioneros presenciaban la capacidad de producción americana, operando a una escala que desafiaba las preconcepciones alemanas. El puerto de Norfolk, Virginia, procesaba miles de toneladas de suministros diariamente con eficiencia mecánica. Grúas cargaban y descargaban carga a velocidades que habrían requerido ejércitos de trabajadores en Hamburgo. Trenes llevaban prisioneros a través de América en vagones de pasajeros que habrían sido lujo en Alemania. Y en todas partes había vehículos. Autos llenaban estacionamientos fuera de fábricas. Camiones alineaban carreteras en convoyes que se extendían por kilómetros. Vehículos militares se apilaban en patios de depósito por miles esperando envío a zonas de combate. Camp Hearn, Texas. En Camp Hearn, Texas,
Mecánicos calificados se ofrecieron como voluntarios para el parque de vehículos. Los comandantes americanos del campo daban la bienvenida a su experiencia, porque el esfuerzo de guerra demandaba cada trabajador disponible. Durante los siguientes 2 años, mecánicos alemanes trabajaron junto a soldados americanos, manteniendo los vehículos que mantenían el campo funcionando. Los mecánicos americanos abordaban el mantenimiento de vehículos con practicidad directa. No eran ingenieros luchando por la perfección. Eran solucionadores de problemas enfocados en mantener el equipo operacional. Cuando algo se rompía, lo arreglaban rápidamente con lo que estuviera disponible. Cuando las piezas no estaban disponibles, improvisaban. Cuando un vehículo resultaba irreparable, lo canibalizaban para componentes y solicitaban un reemplazo, que llegaba en días en lugar de semanas. Filosofías opuestas. Los mecánicos capturados observaban las técnicas americanas de cerca. Los mecánicos alemanes eran entrenados para mantener vehículos según especificaciones de fábrica, requiriendo herramientas especializadas y procedimientos apropiados. Los mecánicos americanos eran entrenados para mantener las cosas funcionando por cualquier medio necesario. En condiciones de paz, los métodos alemanes producían mejores resultados. En el caos de guerra, los métodos americanos resultaban vastamente más efectivos. El parque de vehículos en Camp Hearn procesaba cientos de vehículos mensualmente. Los jeeps llegaban para mantenimiento rutinario, recibían servicio en horas en lugar de días, y regresaban al servicio. La eficiencia venía de la abundancia de piezas y la intercambiabilidad de componentes. La lección de Willow Run. Un mecánico alemán se hizo amigo de un soldado americano que había trabajado para Ford antes de la guerra. El americano resultó ser conocedor del sector automotriz. Antes de la guerra, trabajaba en la línea de ensamblaje en Willow Run. Esa es la planta de bombarderos de Ford afuera de Detroit, la fábrica más grande del mundo. Estamos construyendo B-24 Liberators. Comenzamos producción en el 42. Y para cuando me reclutaron el año pasado, estábamos completando un bombardero cada hora. Cada hora, un bombardero pesado completo de 4 motores salía de esa línea. La aritmética era asombrosa. 24 bombarderos por día. Más de 700 por mes. ¿Cómo es posible tal producción? Principios de producción en masa. El señor Ford descubrió cómo descomponer la manufactura compleja en pasos simples y repetibles. No necesitas artesanos calificados si cada trabajador hace una tarea simple repetidamente. Un chico recién llegado de la granja puede ser entrenado en una semana para instalar un tipo de tornillo en una ubicación. Haz eso con 1000 trabajadores y obtienes producción masiva. Esta era la diferencia fundamental. La producción alemana dependía de artesanos calificados construyendo productos de calidad en cantidades moderadas. La producción americana dependía de trabajadores semicalificados construyendo productos adecuados en cantidades masivas. La intercambiabilidad. El americano continuó. Lo mismo con los jeeps. Willys Overland los hace. Ford también. Ambas plantas usan especificaciones idénticas. Una pieza de un Jeep Willys encaja perfectamente en un Jeep Ford. Son completamente intercambiables. Eso significa que si una planta es bombardeada o tiene problemas, la otra sigue produciendo. El mantenimiento es simple porque cada mecánico aprende un vehículo, no docenas de variantes. El mecánico alemán pensó en el inventario de vehículos de la Wehrmacht. Docenas de tipos diferentes de camiones de diferentes fabricantes, cada uno con piezas y requisitos de mantenimiento únicos. Kübelwagen de Volkswagen. Autos de comando de varias fuentes. Vehículos capturados de toda Europa, cada uno requiriendo sus propias piezas de repuesto y base de conocimiento. La logística alemana era una pesadilla de sistemas incompatibles. La logística americana estaba simplificada a través de la uniformidad. Diseñado para manufacturabilidad. El verdadero genio es que diseñamos para manufacturabilidad desde el principio. Cuando publicaron los requisitos para el Jeep en 1940, dieron a las compañías solo 75 días para producir un prototipo.
American Bantam lo hizo en 49 días. Luego Willys y Ford refinaron el diseño para producción masiva. Todo tenía que ser simple de manufacturar, simple de mantener y simple de reparar. Los mecánicos capturados habían examinado suficientes Jeeps para reconocer esta verdad. El vehículo no era elegante. Los ingenieros alemanes habrían diseñado algo más sofisticado, pero la sofisticación impedía la producción masiva, y la producción masiva estaba ganando la guerra. Operación Overlord. Para el verano de 1944, los prisioneros habían escuchado rumores de la Operación Overlord, la invasión aliada de Normandía. Cuando llegaron noticias del éxito del desembarco, muchos no sintieron sorpresa. Los aliados tenían la capacidad manufacturera para construir una flota de invasión que le habría tomado a Alemania años ensamblar. Las noticias se filtraban a los campos a través de periódicos y transmisiones de radio americanas. Leyeron relatos de las playas de Normandía donde las fuerzas aliadas habían desembarcado con miles de vehículos solo en la primera ola. Jeeps, camiones, tanques, vehículos anfibios, todos transportados a través del Canal de la Mancha, en embarcaciones de desembarco construidas específicamente y manufacturadas por miles. La escala de la operación desafiaba la comprensión. 6.000 barcos, 11.000 aeronaves, 150.000 hombres en la primera ola. En semanas, millones de soldados aliados estarían luchando en Europa, todos suministrados por una base de producción que creaba equipo más rápido de lo que la Wehrmacht podía destruirlo. Reflexión sobre la derrota. Los prisioneros alemanes reflexionaron sobre su confianza prebélica en la victoria. Esa confianza había estado basada en suposiciones sobre superioridad tecnológica alemana. Esas suposiciones resultaron incompletas. Alemania tenía ingeniería superior en muchas áreas. Los tanques alemanes estaban más fuertemente blindados y mejor armados que la mayoría de equivalentes americanos. Las aeronaves alemanas eran frecuentemente más sofisticadas. Las armas pequeñas alemanas eran excelentes. Pero nada de eso importaba cuando América podía producir 5 tanques por cada uno que Alemania construía, 10 camiones por cada camión alemán, 100 jeeps por cada Kübelwagen. El símbolo de la disparidad. En el parque de vehículos una tarde, los prisioneros observaron a soldados americanos cargando jeeps en camiones de transporte para envío al puerto. Un joven soldado raso conducía cada jeep por las rampas de carga con confianza casual. Docenas de vehículos cargados en menos de una hora, todos destinados a Europa para reemplazar pérdidas y suministrar nuevas unidades. Un mecánico alemán se dio cuenta de que esta única operación de carga en un campo en Texas representaba más vehículos de los que toda su división había poseído en el norte de África. Esta escena se repetía en campos y depósitos a través de América cada día. Las matemáticas se volvieron ineludibles. Alemania había movilizado su economía para guerra total, despojando la producción civil para apoyar la manufactura militar. Sin embargo, la producción de vehículos militares alemanes en 1943 totalizó menos de 100.000 unidades de todos los tipos. América, manteniendo una economía civil próspera, produjo más de 2 millones de vehículos militares el mismo año. La Batalla de las Ardenas. En noviembre de 1944, llegaron noticias al campo de una ofensiva alemana en las Ardenas, lo que se conocería como la Batalla de las Ardenas, la última apuesta de Hitler en el oeste. La ofensiva dependía fuertemente de capturar suministros de combustible americanos, porque Alemania ya no tenía combustible suficiente para sostener operaciones blindadas. Más preocupante eran los reportes de la Operación Grave, la operación de comando de Otto Skorzeny, usando equipo americano capturado. Soldados alemanes habían sido equipados con jeeps capturados, uniformes americanos e identificación falsa, encargados de infiltrar líneas aliadas para causar confusión y capturar puentes. Si hasta Skorzeny, el comando favorito de Hitler que había rescatado a Mussolini, estaba reducido a depender de vehículos americanos capturados porque los vehículos alemanes eran insuficientes,
Eso revelaba todo sobre la situación material de la Wehrmacht. La operación falló. La ofensiva de las Ardenas misma se detuvo, no principalmente por la resistencia americana, aunque fue feroz, sino porque las fuerzas alemanas se quedaron sin combustible. Las divisiones Panzer abandonaron sus tanques cuando los camiones de combustible no llegaron. El colapso final. La primavera de 1945 trajo noticias del colapso de Alemania. El Ejército Rojo se cerraba sobre Berlín desde el este. Las fuerzas americanas y británicas cruzaron el Rin y se adentraron profundamente en Alemania desde el oeste. En el Parque del Campo, los mecánicos alemanes continuaron su trabajo, manteniendo vehículos para un ejército que había derrotado a su patria. No sentían satisfacción en su trabajo, pero tampoco vergüenza. Alemania había perdido no porque sus soldados carecieran de coraje o habilidad, sino porque había desafiado a poderes cuya capacidad de producción nunca podría igualar. Una tarde de abril, un soldado americano se acercó con noticias. Alemania se rindió. La guerra en Europa terminó. Los mecánicos asintieron. Lo habían esperado durante meses. ¿Qué nos pasa ahora? Eventualmente volverán a casa. Probablemente no inmediatamente. Hay mucha logística que resolver, pero volverán a casa. Un mecánico consideró esto. Casa a una Alemania que había sido bombardeada hasta convertirse en escombros, ocupada por ejércitos extranjeros, sus ciudades destruidas por el mismo poder manufacturero que había producido el Jeep, que había examinado años atrás. El americano preguntó: «¿Eres un tipo inteligente? ¿Realmente pensaste que Alemania podía ganar?» El mecánico pensó cuidadosamente su respuesta. Antes de la guerra sí, creíamos que la calidad alemana superaría la cantidad americana. Habíamos visto productos americanos antes de la guerra, y muchos eran inferiores a equivalentes alemanes. Asumimos que el equipo militar americano sería igual, pero no lo fue. No. Cuando examinamos ese primer Jeep en el 42, nos dimos cuenta de que habíamos cometido un error fundamental. Habíamos confundido la calidad de tiempos de paz con la efectividad de tiempos de guerra. Su Jeep no estaba mejor diseño,